Hola, muy buenas tardes, bienvenidos. Yo soy el doctor Alejandro Rangel, soy el gerente médico del área de neurociencias para Novartis y es muy grato para mí darles la bienvenida a este simposio de Novartis, donde vamos a hablar de diferentes aspectos, particularmente dos, que es el manejo de las diferentes estrategias terapéuticas para alcanzar los objetivos que creo que todos queremos, que es la reducción de la discapacidad a largo plazo. Y en un segundo punto, hablar del efecto que ha demostrado ofatumumab en pacientes mexicanos, ¿no? De acuerdo al estudio que hemos estado llevando en recientes fechas. Primero que nada, quiero también hablar un poco del rol que ha tenido Novartis en el ecosistema de salud mexicano. Como ustedes saben, fue de las primeras moléculas orales que se consideran hoy de moderada, diagonal alta eficacia, y de ahí se ha seguido investigando y desarrollando la tecnología al grado que llegamos con ofatumumab, el primer anticuerpo monoclonal anti-CD20 subcutáneo, y que actualmente ya tiene acceso público con la clave 7113. Entonces, de ahí se ha seguido desarrollando y vamos a seguir teniendo diferentes iniciativas educativas, iniciativas también de investigación con el tema de neurofilamentos, que creemos que es una tecnología que tiene el potencial completo de modificar el ecosistema de salud y la manera en cómo se diagnostican y monitorean los pacientes con esclerosis múltiple. Y bueno, de ahí vamos a dar paso al simposio. Le doy la bienvenida al doctor Daniel Antaneda. Doctor Daniel Antaneda, por favor, si se hace favor de presentarse. Perfecto, muchísimas gracias. Muchas gracias, Alejandro, por la invitación y, por supuesto, muchas gracias al comité organizador de MECStreams. Para mí siempre es un gusto venir a México y compartir un poco del conocimiento que uno tiene y también de recibir el conocimiento de tantos neurólogos mexicanos. Y creo que cuando empezamos MECStreams me estaba acordando que éramos realmente pocas personas. Y la verdad es que a través de estos 10 años que hemos venido a estos congresos, realmente se ha visto que la neurología mexicana, de acuerdo a los estándares de esclerosis múltiple y de neuroinmunología, realmente ha avanzado de una manera muy importante. Es una cosa yo creo que no se ve en todos los países en Latinoamérica y creo que deben estar muy orgullosos de la labor que creo que ha tenido MECStreams para lograr esto. Hoy día me han pedido que hable un poco sobre el tratamiento de alta eficacia para cambiar el pronóstico de los pacientes con esclerosis múltiple. Así que trataré de cubrir estos temas. Estas son las declaraciones relacionadas a esta presentación. Y como sabemos todos, hay metas clínicas en la esclerosis múltiple remitente recurrente. Hemos hablado un poco que una de las metas principales es disminuir la discapacidad, pero creo que de una manera un poco más granular, lo que primero tratamos de hacer es disminuir el número de recaídas, maximizar la recuperación después de que ocurre una recaída, prevenir el acarreamiento de la discapacidad a través del tiempo y también hacer que el inicio de la fase progresiva de la esclerosis múltiple sea un poco más adelante en la vida del paciente. Y también una vez, si el paciente desarrolla enfermedad progresiva, hacer que haya un enlentecimiento de qué tan rápido acumula progresión ese paciente. Y esto lo hacemos principalmente a través de biomarcadores. Los biomarcadores principales que utilizamos es la resonancia magnética, principalmente con lesiones nuevas que refuerzan gadolinium, pero también lesiones nuevas en T2. Y también tal vez buscamos prevención de atrofia o de volumen cerebral, que lo podemos hacer hoy por hoy. Y también tal vez algo que un poco más a futuro trataremos de hacer, que es tal vez normalizar los niveles de neurofilamento, es decir, prevenir degeneración axonal en los pacientes con esclerosis múltiple. Esta diapositiva la han visto de algún tipo ya varias veces durante este congreso y realmente es realmente importante pensar lo rápido que se han desarrollado estas terapias. Cuando yo empecé a entrenarme teníamos 3, 4 terapias, ahora tenemos más de 2 docenas de terapias disponibles en los Estados Unidos. Y claro, estas terapias, por supuesto, hacen que nuestra vida sea un poco más difícil en el momento de elegir un medicamento inmunomodulador. Antes hablábamos de diferentes moléculas y un poco describíamos cuáles son las moléculas aprobadas y creo que ahora, en vez de hablar sobre moléculas específicas, hablamos sobre clases medicamentosas.
Este es un artículo de revisión de una neuróloga de nuestro centro, Marcia McGinley, publicada en JAMA en el 2021, que sigue siendo verdadero y la verdad es que cuando pensamos en estos mecanismos de acción, pensamos que medicamentos dentro de un solo mecanismo de acción seguramente tienen una eficacia más o menos parecida y que después moléculas individuales pueden determinar no tanto la efectividad del medicamento, sino tal vez cómo se utiliza la posología del medicamento, qué tan tolerable es, y tal vez también cuáles son las cosas que necesitamos hacer antes de empezar estos medicamentos. Y el riesgo y el perfil de riesgo varía realmente dentro de estas clases medicamentosas. Este es un gráfico un poco antiguo, pero creo que a mí me gusta enseñarlo porque realmente demuestra un poco sobre por qué nos estamos moviendo hacia tratamientos de alta eficacia de manera temprana. Entonces, en este gráfico ustedes pueden ver la eficacia mientras va aumentando. En general hay un aumento del riesgo y tanto de seguridad y tolerabilidad de los medicamentos. Por supuesto, ustedes ven el círculo en azul oscuro, que es el trasplante de médula ósea. Este tal vez seguramente es el tratamiento más efectivo para la esclerosis múltiple, pero también seguramente es el tratamiento más riesgoso. Hablamos más o menos de una mortalidad algún lugar entre 0.3 y 1%, y eso es realmente un riesgo muy elevado para los pacientes. Y por el otro lado, en el círculo gris en el inferior, que es glatiramera-acetato, tal vez es el medicamento de más baja eficacia con una buena seguridad y tolerabilidad. Pero hay medicamentos que rompen esta regla de que bajo sea seguro y alto sea realmente riesgoso. Y hablamos de medicamentos, por ejemplo, como los medicamentos depletores de CD20, estos son las moléculas anti-células B. Hablamos sobre natalizumab en un paciente que tenga JC virus negativo, que son tratamientos realmente de alta eficacia, pero que son tratamientos que su seguridad y su tolerabilidad realmente son relativamente buenos. Pero claro, siempre vamos a pagar un precio por el control de la enfermedad y hay riesgos tanto a corto plazo y como a largo plazo de estos medicamentos, y también está la conveniencia e inconveniencia de utilizar estos medicamentos. Los pacientes muchas veces no les gusta estar atados a tener que estar tomando medicamentos. Una de las primeras preguntas que frecuentemente hacen los pacientes: bueno, usted tiene esclerosis múltiple, tiene que tomar un medicamento. Doctor, ¿tengo que tomar el medicamento por el resto de mi vida? Creo que es una de las primeras preguntas que siempre ocurre, y los pacientes sienten algo de pérdida de independencia. Cualquier persona con una enfermedad crónica se siente atado al medicamento. Entonces, esto, por supuesto, es importante. La conveniencia o inconveniencia de utilizar estos medicamentos es importante, y después también pensamos un poco sobre el costo de las terapias, y esto es una cosa que por lo menos en Estados Unidos es realmente importante. La esclerosis múltiple es una enfermedad extremadamente cara, ¿sí? Nosotros calculamos que es la segunda enfermedad más cara de tratarse y solo es segundo después de la insuficiencia cardíaca congestiva, que en Estados Unidos hay mucha patología cardiovascular. Un total de 85.4 billones de dólares, de los cuales más o menos 3/4 partes, ustedes pueden ver en azul, son realmente costos relacionados a los medicamentos, y por lo tanto es algo que tenemos que considerar cuando estamos escogiendo medicamentos de la misma manera. Y siempre ponemos esta balanza de riesgo versus beneficio, y creo que es importante acordarnos que el riesgo va a ser realmente individualizado. Este es un estudio que hicimos hace ya algunos años, pero donde les planteábamos a los pacientes potencialmente una cura para su esclerosis múltiple, ¿sí?, que es las barras que están en negro, versus un medicamento que tenía más o menos la eficacia de natalizumab. Y como ustedes pueden ver, esto es lo que está abajo, vea, desde 0 hasta 1, es el riesgo que los pacientes estaban dispuestos a tomar para o curar su esclerosis múltiple o reducir sus recaídas. Y como ustedes pueden ver, hay una proporción de pacientes importante que se siente tranquilo solo con un riesgo más o menos de 1 en 1.000.000, que tal vez nos parece un poco un riesgo tan bajo que realmente es un poco irascible pensar que alguien no tomaría un medicamento por eso, pero hay personas que sí lo consideran. Y por otro lado, hay pacientes que están contentos de tomar un medicamento con una posibilidad de 3/4 partes, o sea, 75% de las veces de morir, ¿sí?, o tal vez de sufrir una fatalidad en relación al medicamento, con tal de que su esclerosis múltiple se cure. Entonces, entender que el riesgo realmente tiene que estar ajustado a cómo es la visión del paciente individual y cuánto riesgo el paciente quiere tomarlo.
Entonces, pasando esto, creo que desde el punto de vista terapéutico hemos tenido dos principales modalidades de tratamiento. Uno es el escalonamiento. El escalonamiento sugiere utilizar terapias moderadamente efectivas o de efectividad baja de manera temprana y escalar solo a terapias de mayor efectividad cuando hay presencia de actividad de la enfermedad. Y la idea aquí es minimizar la exposición al riesgo y solo exponer al mayor riesgo los pacientes donde la actividad realmente merita que utilicemos un medicamento, tal vez digamos de un riesgo un poco más elevado. El contrapunto de esto es la terapia altamente efectiva, ¿sí? Que es utilizar los medicamentos más efectivos desde el comienzo de la enfermedad. Ajustamos los factores de riesgo que tienen los pacientes a través de tamizaje, ¿sí? Y también lo que buscamos hacer es maximizar la exposición al medicamento antiinflamatorio temprano en la enfermedad. Y esto nos resulta que tal vez estos pacientes tengan mayores riesgos, pero tal vez también mayores ganancias en cuanto a su discapacidad a través del tiempo. Entonces, esto es una gráfica que la demuestro bastante, es un paper que publicamos en el 2019 en Lancet Neurology, y lo que pueden ver en esas curvas es las curvas de la tasa anualizada de recaídas de los pacientes a través de su edad. Mientras los pacientes empiezan al principio de su enfermedad, la tasa de recaídas es muy alta, y a medida que va bajando a medida que va avanzando el tiempo, las tasas de recaídas van disminuyendo. Y entonces, si nosotros utilizamos una terapia bajamente efectiva al principio y escalamos solo después en la enfermedad, tal vez estamos perdiendo una oportunidad dorada, una oportunidad importante de utilizar el medicamento cuando hay más inflamación, ¿sí? Entonces, puramente desde un punto de vista lógico, uno pensaría que utilizar tratamientos de alta eficacia al principio de la enfermedad tendría beneficios para los pacientes. Bueno, y entonces hemos escuchado mucho, y he escuchado mucho hablar hoy día, que se tiene que utilizar tratamientos de alta efectividad. Y la verdad es que si uno pregunta a neurólogos si están de acuerdo con el uso de terapias de alta efectividad, la gran mayoría diría que sí. Pero los datos nos arrojan que realmente esto no es verdad. A nivel de, cuando ya vemos los datos epidemiológicos, realmente es una proporción relativamente pequeña de pacientes que son tratados con medicamentos de alta efectividad. Este es un estudio danés donde siguieron el uso de terapias de alta eficacia en pacientes que no habían sido tratados con medicamentos anteriormente. Y ustedes pueden ver que solo es hasta el 2018, solo el 15.7% de los pacientes. De manera similar, estos son datos que nosotros recabamos del Mellen Center hasta el mismo año, lo hicimos hasta el 2018 y realmente nuestras tasas eran un poco más altas, pero bastante parecidas, 25% tratados con medicamentos de alta eficacia. Datos más nuevos, este fue un estudio que fue publicado el año pasado de pacientes que estaban utilizando medicamentos de esclerosis múltiple por primera vez, desde el año 2010 hasta el año 2020. Y como ustedes pueden ver, más o menos hasta el año 2010, la terapia más común eran los tratamientos inyectables, porque era básicamente lo único que teníamos. En el 2010 vemos un importante ascenso de terapias orales, ¿sí? Y estas terapias orales básicamente empiezan con el medicamento fingolimod, y a través del tiempo vemos en la parte abajo de esa figura que los medicamentos inyectables nuevos, que pudiera ser medicamentos de alta eficacia, o los medicamentos de infusión, que también son medicamentos de alta eficacia, empiezan a aumentar, pero si ustedes se fijan, hasta el 2020, en los Estados Unidos, seguramente solo el 10 o 15% de pacientes eran tratados con tratamientos de alta eficacia. Y por lo tanto, todavía sigue habiendo una brecha de que no tratamos los pacientes con medicamentos altamente efectivos. Y entonces, ¿por qué ocurre esto y cuáles son los datos que nosotros podemos utilizar para tomar decisiones sobre si deberíamos utilizar esta terapia de escalonamiento o terapias altamente efectivas? Y aquí los datos se dividen básicamente en dos, a mi modo de ver. Uno, los datos arrojados por los estudios clínicos controlados y dos, datos observacionales. Y entonces los estudios realmente de fase 3 principalmente son muy rigurosos, ¿sí? Pero hay que recordarse que son de selecciones de poblaciones realmente escogidas muy específicamente para asegurarnos de que esos pacientes sean los que respondan al medicamento. También el escalonamiento, importantemente, no se hace de manera natural. En nuestra práctica clínica, nosotros tuviéramos un paciente que tiene un brote
tal vez en un medicamento, y enseguida le vamos a escalonar a un medicamento de alta efectividad. Versus en los ensayos clínicos, los pacientes muchas veces tienen que cumplir ciertos criterios para poder cambiar a un medicamento de alta eficacia. Y también muchas veces el tiempo del estudio core hace que esos pacientes sean obligados en quedarse en la terapia, por ejemplo, de baja eficacia, cuando se está comparado con un tratamiento de alta eficacia. Así que realmente no es exactamente lo mismo. Y típicamente los estudios que se hacen se enfocan en tratar de comparar medicamentos que tienen la más baja eficacia con medicamentos de alta eficacia. ¿Sí? Típicamente veíamos comparaciones con interferón, veamos comparaciones con teriflunomida, que son relativamente bajos, pero no vemos, por ejemplo, un estudio de medicamentos de esfingosina 1-fosfato comparado con estudios anticélulas B en ensayos clínicos controlados. Por lo tanto, tenemos que pensar un poco sobre si eso realmente es aplicable. Pero bueno, si nosotros vemos un poco la eficacia relativa de los medicamentos inmunomoduladores, nos vamos a dar en cuenta que podemos separarlos un poco en base al porcentaje de reducción de la tasa anualizada de recaídas. Y no sé si es que, por lo menos a mí me dijeron en la Escuela de Medicina, en la residencia y en el fellowship y en el masterado y en el PhD, siempre nos dicen, nunca hagas esto, que es comparar múltiples estudios en una sola diapositiva, porque siempre los grupos de comparación son diferentes. Entonces, a pesar de que no deberíamos hacerlo, estoy de acuerdo, igual lo hago porque es útil, ¿sí? Porque nos da un poco una idea de más o menos el riesgo, más o menos de cada tratamiento, cuál es el riesgo de que el paciente pudiera tener una recaída. Entonces, como ustedes pueden ver, los interferones y tal vez el dimetilfumarato, la teriflunomida, en general tienen disminución de la tasa de recaída solo de una tercera parte. Después pasamos a los medicamentos orales, singosina 1-fosfato y cladribine, que tal vez tiene una reducción más cercana al 50%. Y después están los medicamentos de alta eficacia, que son todos anticuerpos monoclonales, natalizumab, alemtuzumab y los medicamentos anti-CD20, que realmente empiezan a tener una reducción de 2/3 partes comparado a placebo, o si se les compara con un medicamento activo, más o menos del 50%. Entonces, son medicamentos que claramente tienen mayor efectividad. Entonces, ahora vamos a ver algunos ensayos clínicos controlados que ha seguido los pacientes a través del tiempo. Primer ejemplo, por ejemplo, alemtuzumab contra interferón. Como ustedes pueden ver, aquí hubo un hazard ratio que era positivo, protectivo de alemtuzumab, pero que no llegaba a una diferencia estadísticamente significativa. Cuando vemos medicamentos como ocrelizumab, tal vez contra interferón, esto es un estudio donde se siguió a los pacientes durante un total de 5 años, ustedes pueden ver que comparado contra el interferón, realmente hay una disminución de los pacientes que tenían una progresión confirmada de la discapacidad, con un hazard ratio más o menos de 0.6 y resultados que eran estadísticamente significativos. Ahora pasemos a ver ciertos datos de ofatumumab. Ofatumumab se comparó contra teriflunomida, que tal vez es una vara un poco más alta que compararlo contra un interferón, lo cual a mí me parece que hay que acotar un poquito. Y estos todos son análisis de los pacientes que estaban en el estudio core de 3 meses y 6 meses siguiendo los pacientes a través del tiempo. Y como ustedes pueden ver, había una reducción tanto de la discapacidad confirmada a los 3 meses del 34.4%, como de los 6 meses, 32.5%, ambos de los cuales fueron estadísticamente significativos. Y esto no es menor cosa. Si ustedes se acuerdan, los resultados de alemtuzumab eran resultados que en un estudio fueron positivos, en el otro estudio fueron negativos. Por lo tanto, encontrar un medicamento que realmente reduce la discapacidad confirmada en un estudio de relativamente corto plazo, ya es una cosa importante. Y después, ¿qué hacemos si es que estos datos los llevamos a ver a un tiempo aún más prolongado? Y estos son pacientes que después de un periodo inicial de 36 meses, los pacientes tratados con teriflunomida fueron cambiados a ofatumumab. Como ustedes pueden ver, al principio había una diferencia más o menos del 4% y cuando vemos a los 48 meses, esa diferencia sigue siendo presente. Y esto lo que nos indica es que los pacientes tratados de manera temprana con un medicamento altamente efectivo les va mejor y el paciente que lo hace de manera tardía nunca llega
alcanzar al paciente que lo hace de una manera temprana. Y esto básicamente lo que nos indica es que realmente el medicamento inicial es el que es el más importante. Estos son estudios que realmente son estudios que utilizaron los datos de fase 3 y también usaron datos de historia natural de British Columbia, que son datos muy robustos, y lo que estaban básicamente examinando es cómo les iba a los pacientes en relación a sus niveles de discapacidad. Utilizaron una cosa que se llama Markov Modeling, que es un modelamiento de cómo les va a los pacientes, y dijeron, bueno, vamos a ver los pacientes, vamos a modelar a los pacientes como que hubieran seguido tratamiento durante 10 años y vamos a comparar pacientes que hubieran utilizado ofatumumab durante todos esos 10 años versus pacientes que hubieran utilizado teriflunomida durante 10 años versus pacientes que hubieran iniciado con ofatumumab y después de 3 años, como en el ensayo clínico controlado, hacían un cambio hacia de teriflunomida a ofatumumab. Y entonces, como ustedes pueden ver, es un poco predecible. 57% de los pacientes tratados con ofatumumab, desde el principio, se predecía que el 57% iba a tener una discapacidad leve de EDSS de 0 al 3, versus solo 44% con teriflunomida y 50% en el grupo que hacía ofatumumab de una manera un poco después de 3 años de tratamiento inicial con teriflunomida, lo cual es importante. Y creo que aún más importante eso, ustedes pueden ver los pacientes que tienen EDSS confirmado a cama. El modelo predecía 9% después de 10 años con ofatumumab, 14% con teriflunomida e importantemente pacientes que empezaban con teriflunomida y cambiaban a ofatumumab, 12%. O sea, realmente nuevamente se llega a ver que a través de la predicción estos pacientes les va mejor con tratamiento altamente efectivo. También vieron qué era la probabilidad de que los pacientes lleguen a un EDS de 7. ¿Sí? Esto es una discapacidad ya avanzada. Creo que todos estaríamos de acuerdo en esta habitación que si un paciente llega a un EDSS de 7 a los 10 años de enfermedad, realmente es un paciente que le ha ido bastante mal. Y como ustedes pueden ver, en pacientes tratados como ofatumumab solo es del 11.3%, versus teriflunomida es el 17.6%, y si es que hacemos ofatumumab con un delay de 3 años, llega a ser 15%. Entonces, realmente estos 3 años iniciales van a hacer una diferencia importante en la evolución de los pacientes. Pero vamos a pasar un poco de los datos de ensayos clínicos controlados, a hablar un poco sobre ensayos que nosotros llamamos observacionales. Y los estudios observacionales son buenos, pero hay que tomar en cuenta que estos estudios sí pueden tener un sesgo. Es decir, hay una razón por la que yo comienzo a un paciente un medicamento A, B o C, y eso puede inducir un sesgo a que estamos seleccionando pacientes que les va a ir mejor a través del tratamiento. Muchas veces la colección de los datos de estos estudios no está estandarizado y por lo tanto no es tan fiable como un ensayo clínico controlado. Y muchas veces tenemos que utilizar metodologías que corrijan para la situación de base del paciente. El ejemplo más claro de esto, si uno hacía hace 10 años un estudio de pacientes tratados con natalizumab versus pacientes tratados con interferón, los pacientes tratados con natalizumab siempre iban a parecer peores porque eran pacientes que se utilizaba el medicamento de una manera tardía, ¿sí? Y entonces uno tiene que ajustar para esos factores de base al principio. Entonces vamos a ver los estudios observacionales. Esto es un estudio de Brown de pacientes que habían, de 1.555 pacientes que habían iniciado tratamiento inmunomodulador y qué tan probable era que estos pacientes vayan a convertir una esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Y aquí los dividieron en 2 grupos, que es un poco arbitrario, pero creo que el sentido de la diferenciación de estos grupos igual sigue en pie. Un grupo era glatiramera acetato o interferón, que eran solo inyectables, y el otro grupo era o medicamento oral, fingolimod, alemtuzumab o natalizumab. Y ustedes pueden ver que incluso en estos datos observacionales, cuando se les sigue a los pacientes durante 9 años, ya aparece una diferencia estadísticamente significativa entre la acumulación de la discapacidad a través del tiempo y llegar a esclerosis múltiple secundariamente progresiva. Este es el estudio de la base de datos de Gales, que comparó lo que ellos llaman tratamiento intensivo
temprano, que es EIT, Early Intensive Therapy, contra tratamientos de escalonamiento. Igual encontraron una diferencia significativa en acumulación de la discapacidad que empieza a aparecer, como ustedes pueden ver, más o menos a los 4 años. Esto era un total de más o menos 400 pacientes. Este creo que es un estudio importante que comparó la base de datos de 2 países europeos, Dinamarca y Suecia. Un total de 1.966 pacientes daneses, que el 92% de estos pacientes habían sido tratados con una terapia de baja o moderada eficacia, versus 1.769 pacientes suecos, de los cuales el 65.5% habían sido tratados con una terapia baja o moderada. Por lo tanto, el 35% restante eran pacientes tratados con tratamientos de alta eficacia. Y como ustedes pueden ver, tanto a su lado derecho, la proporción de pacientes que están libres de progresión y la tasa de recaídas era mucho más baja en Suecia comparado con Dinamarca. Y entonces, ¿esto qué es lo que nos dice? A mí esto me parece un estudio interesante. Estos son 2 poblaciones que genéticamente tal vez son parecidas, que tal vez tienen un estadio socioeconómico parecido, que tienen sistemas de salud muy bien desarrollados, pero uno por ser sueco o uno por ser danés iban a tomar cursos realmente diferentes a través del tiempo. Entonces, la pregunta para los mexicanos es que ustedes quieren preferirse más a los daneses o quieren parecerse más a los suecos. Y creo que con esto todos vamos a quedar bastante suecos si queremos prevenir discapacidad. Las trayectorias de discapacidad, un estudio italiano del grupo observacional multicéntrico, siguieron a 2.700 pacientes, un grupo muy grande de pacientes en Italia, y estos pacientes se siguieron por un total de 8.5 años, y ustedes pueden ver en las curvas naranjas o amarillas está cómo acumulan el score de EDSS, tanto por semestre observado y estimado, y pueden ver que en ambos casos realmente los pacientes tratados con medicamentos con medicamentos de escalonamiento acumulaban mayor discapacidad a través del tiempo. Bueno, pero yo creo que siempre nos sentimos un poco así como este señor. Tenemos un paciente que lo estamos tratando con medicamentos de alta eficacia y siempre tenemos un poco el fantasma de las complicaciones. Sí, esto en esclerosis múltiple ya nos pasó con la LMP. Creo que cuando hubo la pandemia de COVID-19, todos nuestros pacientes tratados con inmunomoduladores nos pusimos un poco tensos e inquietos si estos pacientes iban a tener outcomes negativos. Y esto creo que es el otro lado de la fórmula que hay que pensarlo cuando estamos tomando estas decisiones. El LMP es una enfermedad, o PML en inglés, que se produce por el virus JC y es una reactivación. Se calcula que más o menos un 50% de la población tiene el virus JC y hay una pequeña proporción de pacientes que tienen unas formas que son formas agresivas del virus, ¿sí?, que pueden llegarse a reproducir en el cerebro y producir una enfermedad destructiva del encéfalo. Y a pesar de que el riesgo es relativamente bajo cuando hablamos de la cantidad de pacientes que han desarrollado el MP, el problema del MP es que es una patología de alta morbilidad. ¿Sí? Calculamos que más o menos un 25% de pacientes que los desarrolla pueden morir, y si es que no mueren, quedan con una discapacidad bastante importante. Entonces, cuando hablamos de estos medicamentos, creo que es bueno un poco también cuantificar cuál es el riesgo. Y el riesgo tal vez mayor, y el que lo conocemos mejor, es con el medicamento natalizumab. Hablamos de un riesgo de más o menos 1 en 1000 de estos casos cuando tomamos todos los casos que empiezan. Después están los fumaratos, que calculamos más o menos 1 en 50.000, los moduladores de la esfingosina 1-fosfato, más o menos 1 en 18.000, y los medicamentos anti-CD20, no sabemos exactamente cuál es el riesgo, pero lo estimamos más o menos 1 en 30.000. Hay muy pocos casos de LMP en pacientes tratados con medicamentos anti-B que no hayan sido tratados con un medicamento anterior que se conoce que tiene un riesgo mayor para desarrollar el MP. Pero de todas maneras, importante tener esos riesgos presentes. Otro estudio importante, que también es un estudio sueco, que realmente evaluó la presencia de infecciones serias tratadas con diferentes medicamentos inmunomoduladores para esclerosis múltiple. Creo que una cosa que es importante recordarse es la línea rosa que aparece en la parte superior. Esto es la población general. Y entonces sí nos preocupamos
pero todo el mundo desarrolla infecciones serias a través del tiempo. Y si ustedes ven el eje del otro lado de la diapositiva, van a darse cuenta que esto no es un eje de 0 al 100, es un eje de 1 a 0.85. O sea, estamos hablando de una proporción relativamente pequeña de pacientes que desarrolla estas infecciones serias. En este estudio, ¿cómo catalogaron infecciones serias? Pacientes que necesitaban ser hospitalizados. Y entonces, como ustedes pueden ver, medicamentos como interferón están ligeramente por debajo de esa línea rosa. Después vamos uno más abajo y vemos natalizumab, que tal vez tiene un riesgo un poco más elevado. Después vemos medicamentos como rituximab, que empiezan a tener un riesgo un poquito más elevado. Y cuando ustedes pueden ver la tasa cruda de infecciones en la población general, fue solo 5 por 10 por 100 años paciente, interferón 8.9, natalizumab 11.4, fingolimod 14.3 y rituximab 19.7. Y cuando ellos hicieron una comparación entre rituximab, interferón o glutiramer acetato, encontraron que sí había un aumento del riesgo, pero importantemente, cuando compararon rituximab con medicamentos como fingolimod o natalizumab, no encontraron una diferencia estadísticamente significativa. Para mí, ¿cuál es el concepto que uno tiene que llevar de esto? Es que es común las infecciones serias, en casi todos los pacientes puede haber el riesgo, pero el riesgo es relativamente pequeño. Y una de las cosas importantes es qué podemos hacer para monitorizar a estos pacientes, para asegurarnos de que encontrar pacientes que estén en alto riesgo de infecciones. Entonces, una de las cosas que hemos utilizado específicamente con los medicamentos anti-CD20 son los niveles de inmunoglobulina. Y aquí creo que es una de las cosas en las que ofatumumab tal vez tiene algo un poco diferente que el resto de los medicamentos anti-CD20. La explicación fisiológica de esto no se entiende, pero como ustedes pueden ver, aquí está el medicamento teriflunomida comparado con ofatumumab. Y como ustedes pueden ver, realmente no hay una diferencia significativa entre los pacientes tratados con ofatumumab y teriflunomida en relación a sus niveles de inmunoglobulina G. Inmunoglobulina G es lo que consideramos el factor de riesgo tal vez más importante para una infección cuando estamos siguiendo a un paciente a través del tiempo. Cuando vemos IgM, también vemos una disminución tanto en el grupo de teriflunomida como en el grupo de ofatumumab. Pero cuando ustedes ven al final del estudio, más o menos cuando llegan a las 166 semanas, pueden ver que realmente incluso para IgM la diferencia entre inmunoglobulinas entre esos dos grupos realmente no es muy importante. Después pasar a hablar un poco sobre malignidad, que tiene un riesgo relativamente bajo, pero que es de muy alto impacto, similar al MP. Es un poco difícil porque mucho del riesgo que se hablaba de aumento de malignidad viene de inmunosupresores antiguos que se utilizaron durante mucho tiempo, mucho de los estudios sobre todo de reumatología. Y creemos que el riesgo realmente está dado por la inmunomodulación. Es decir, una de las funciones del sistema inmune es hacer un escaneo de células malignas y ayudar a que estas células sean eliminadas de manera precoz. Y si es que nosotros estamos inmunomodulando, por supuesto puede haber un aumento de riesgo de malignidad. Y creemos que mientras más potentes son los medicamentos, tal vez el riesgo es un poco más grande, pero realmente es muy difícil establecerlo, porque les guste o no les guste, la gran mayoría de nosotros, si vivimos suficientemente largo tiempo, eventualmente desarrollamos algún tipo de malignidad. Y por lo tanto, saber si es que es producido por el medicamento o no, cuando estamos pensando de exposiciones a través de 70, 60 años, es un poco más complicado. Pero bueno, ¿qué sabemos? Y voy a tomar unos datos de ocrelizumab ahorita. Y estos son datos de larga data y creo que son importantes. Y aquí lo que hicieron es compararon el riesgo de malignidades, todas las malignidades juntas, de comparación con ocrelizumab, una corte danesa y después una corte americana de registro de enfermedades. Y lo que encontraron es que a través del tiempo realmente no se encontró que había un aumento de malignidad específicamente con medicamento ocrelizumab. Y esto creo que son datos que realmente son alentadores. A pesar de esto, seguimos recomendando a nuestros pacientes que se hagan tamizaje de acuerdo a su edad, pero son realmente alentadores. Ustedes se acordarán que en los estudios de ocrelizumab específicamente había una señal de cáncer de mama y cánceres ginecológicos,
Y cuando ellos vieron la incidencia de estos cánceres en estas bases de datos generales, no encontraron un aumento de riesgo con ocrelizumab. Esto es importante para ocrelizumab y creo que es aún más importante para un medicamento como ofatumumab, donde realmente esta señal de riesgo en los ensayos clínicos controlados realmente no se ha demostrado. Entonces, ¿dónde estamos parados en este momento? Sabemos que hay buena data que está apoyando el control antiinflamatorio de la enfermedad altamente efectivo versus de terapias de moderada o baja eficacia. Sabemos que estos medicamentos funcionan mejor. Cuando vemos los datos de discapacidad, encontramos que son un poco más mixtos. Vimos algunos estudios negativos con alemtuzumab, y también sabemos que son estudios que tienen que seguirse durante más tiempo, que específicamente con ofatumumab hay realmente buenos datos de disminución de la discapacidad. Y los datos observacionales realmente nos sugieren que estos tratamientos van a reducir la discapacidad a largo plazo, pero también sabemos que no hay estudios aleatorizados que estén comparando estas dos terapias, o por lo menos no tenemos resultados todavía. Les quería comentar un poco de este estudio que se llama DELIVER-MS, que es un estudio que estamos aleatorizando, o habíamos estado aleatorizando pacientes a tratamiento altamente efectivo o tratamiento de escalonamiento. Y básicamente el paciente era aleatorizado a uno de los dos brazos y ellos decidían qué medicamento ponerse. Fue un estudio que fueron de 32 sitios, un total de 800 pacientes. Nos demoró como 4 años y medio reclutar toda la población. Acabamos el reclutamiento en marzo de este año y vamos a tener los primeros resultados del estudio más o menos en 3 años. Así que hasta ese momento no habrá datos de estudios aleatorizados que comparen este dos tipos de terapia. Pero la razón por la que hicimos el estudio es para tratar de cambiar del 10 al 20% de pacientes tratados con medicamentos altamente eficaces, hacer que sea un número más alto. Uno se imaginaría que sería lógico que 2/3 partes de los pacientes sean tratados con medicamentos de alta eficacia si es que estos estudios son estudios positivos. En conclusiones, el comenzar con tratamientos de altamente eficacia parece que tanto en estudios aleatorizados y también estudios observacionales están asociados con una prevención de discapacidad a largo plazo. Y también la presencia de actividad inflamatoria, el principio de enfermedad, se puede utilizar de una manera para decidir si un paciente debe utilizar un medicamento de alta eficacia y los riesgos tienen que ajustarse contra los potenciales beneficios. Dentro de este marco, ofatumumab es un medicamento altamente efectivo que tiene buenos datos de seguridad y por lo tanto realmente puede llevarnos al control más certero de nuestros pacientes. Y con esto yo termino mi presentación, les devuelvo 8 minutos de tiempo para que se tomen otra copa de vino, pero tal vez no más de otra copa, porque después quién sabe va a pasar. Y siguiendo con el simposio Novartis, ahora nos va a hablar la doctora Karina Carrillo Loza. Ella es neuróloga del Instituto Nacional de Neurología y Neurocirugía de México. Seguramente todos ustedes la conocen. Ella cursó estudios de neurología en el Instituto de Neurología, donde también hizo un fellowship en enfermedades desmielinizantes y también tiene un masterado por la Universidad Autónoma de México. La doctora Carrillo es una experta contumaz de la esclerosis múltiple, tiene múltiples publicaciones y realmente creo que es un orgullo como una neuróloga joven de espíritu, pero no de publicaciones porque tiene muchas. La doctora Carrillo nos va a hablar sobre experiencia en vida real con ofatumumab. Adelante, doctora Carrillo, gracias. Daniel, muy bienvenido nuevamente, un regalo de Mextreams para ti, muchas gracias.